Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a continuar con la sesión 28 de nuestro taller de ofimática. En esta ocasión será la última del segundo trimestre, así que estemos atentos a las actividades que se generarán el día de hoy para que estén registradas en su cuaderno y así puedan mandar sus evidencias lo antes posible. Recuerden que en la parte de arriba de la hoja que estemos manejando hay que escribir el título de la sesión en la que estamos hoy pues elaborando las actividades, la cual es, como les menciono, la número 28. Sin más, vamos a iniciar con las actividades del día de hoy. El día de hoy vamos a analizar lo siguiente, vamos a observar las imágenes que aparecen en pantalla y pensemos nada más de forma personal en sus semejanzas y diferencias. Por ejemplo, la máquina de escribir, que muchos de ustedes no utilizaron, pero incluso personas como en su caso, yo cuando estaba en la secundaria tenía que cargar este tipo de máquinas de escribir para poder llegar a la escuela y así usarlas y pues tener el conocimiento que se me daba en ese momento. Hoy en día pues ya no son tan utilizables, pero pues funcionaban para poder escribir información de una manera más clara, incluso que la manual, que es la letra que usamos todos los días. Entonces, pues sería esta una máquina de escribir. ¿Qué semejanzas tiene con respecto a la máquina, pero eléctrica? Esta máquina eléctrica tenía pues un costo mayor y era muy poco vista en ocasiones en diversos lugares porque pues tenía pues diferentes características que la hacían más cara y también pues la hacía más precisa con respecto a la escritura de documentos. Además de la corrección era diferente que usar una máquina mecánica de escribir. Entonces tenemos la máquina de escribir mecánica y la eléctrica. Y pues las semejanzas que podemos ver a simple vista son las teclas. Desde entonces teníamos este tipo de acomodo en el teclado y pues diferentes características que nos permitían editar textos. Y pues la computadora que hoy en día todavía utilizamos y que podría tener algunas semejanzas con respecto al teclado, la pantalla y pues también podemos escribir documentos y no solo eso, también escuchar música y otras características. Pero bueno, las semejanzas ustedes las pueden ver y las diferencias también. Aquí tenemos una pantalla, aquí no, aquí era algo eléctrico, aquí era algo mecánico, era más pesado, más ligero y pues mucho más ligero todavía. O nada más analicen lo siguiente, más adelante lo vamos a utilizar. En este caso no hay que escribir nada en su cuaderno. Bien, lo que sí vamos a escribir es lo siguiente, vamos a investigar acerca de las máquinas, en este caso que se están proponiendo, y vamos a registrar la información en forma de tabla. Vamos a colocar en este caso el lugar de uso de una máquina de escribir antigua. ¿Dónde creen que se utilizaba en ese tiempo? Pues una máquina de escribir. Hoy en día podríamos usar que se pueden tener este tipo de máquinas en museos, pero anteriormente pues se usaban en oficinas. También las máquinas de escribir electrónicas, ¿dónde creen que se utilicen? Pues hoy en día están mucho en desuso, pero pues podríamos decir que en aquel tiempo se usaban también en escuelas y también en oficinas. Las computadoras pues se usan en las casas, en las oficinas, en los cibercafés, en las empresas, en todo lugar se usa una computadora. Insumos utilizados. ¿Qué se utilizaba para manejar la máquina de escribir? Recuerden que los insumos pues son los materiales que usábamos para generar algo en la máquina de escribir, que serían hojas de máquina, correctores especiales para este tipo de máquinas de escribir, la tinta, que era una cinta que permitía pues que escribiéramos o no en la máquina de escribir. Y pues la electrónica, hay que investigar pues qué materiales que eran muy similares, pues hojas de máquina, correctores especiales, y pues la tinta hay que investigar cómo es la que se utilizaba en este caso. Y la computadora, pues qué insumos se utilizan, pues la electricidad principalmente, pues la computadora en sí, no hay más insumos más que tal vez una memoria USB o algún disco si se requiere. Ventajas de la máquina de escribir antigua. Pues tendríamos la sensación mecánica de escribir exactamente lo que estamos haciendo, es decir, se sentía una sensación diferente al usar el teclado al ser mecánico. Y la escritura electrónica pues tenía diferencias y ventajas con respecto a la antigua, ya que la corrección era más sencilla, era más ligera y pues más fácil de trasladar de un lugar a otro. La computadora pues en sí tiene muchísimas ventajas, desde el hecho de no solamente hacer documentos, sino también generar edición de video, edición de fotografía, jugar videojuegos, escuchar música, ver películas, infinidad de situaciones que se podrían entender con respecto a una ventaja de este dispositivo que es la computadora. Las desventajas de la máquina de escribir, como les mencionaba, yo tenía que cargar una máquina de escribir todos los días o cuando me tocaba taller de ofimática en ese caso, y pues llevaba la de mecanografía, perdón, era taller de mecanografía y pues tenía que cargar esa máquina de escribir de un lugar a otro muy pesada y en el transporte público era muy difícil de hacer. Además que en ocasiones se trababa, la tinta pues no estaba tal vez tan fácil de colocar y era pues muy estorbosa en ese sentido. Si te equivocabas, era escribir todo de nuevo porque era difícil corregir y si lo corregías no quedaba tan claro o limpio como debería.
La electrónica, pues en este caso yo no tuve una electrónica, pero si alguno de ustedes tuvieron o un familiar, pues hay que colocar las desventajas que tenía. La principal yo creo que podría ser la electricidad, que hay que tenerla para poder funcionar a través de ella. Y la computadora tiene una batería, de hecho que no requiere una electricidad constante, más sin embargo, una desventaja podría ser que son frágiles en ocasiones si no se les cuida de forma adecuada, se pueden romper, cosa que no iba a pasar con la máquina de escribir antigua, a pesar de su robustez, pues era difícil de dañar. Y la computadora pues sí tiene un poco menos características con respecto a la resistencia de sus materiales. Recuerden que si es necesario poner pausa en el video, lo pueden hacer en este momento para anotar con calma la tabla y ir generando sus apuntes. Pueden investigar en internet o con sus familiares para llenar la tabla. Bien, vamos también a aprovechar la situación de que estamos preguntando a nuestros familiares y vamos a preguntarles a nuestros papás o abuelos o a tíos o tías o amigos si utilizaron las máquinas de escribir. Obviamente, si la respuesta es sí, pues cómo se hacían las copias de trabajos ya elaborados. En aquellos tiempos también era difícil entender pues que hubiera una copiadora en algún lugar donde sacaran copias. Muchas veces se tenían que rehacer los documentos para tener una copia del mismo. Entonces pregunten cómo se hacían esas copias. La otra sería cómo se corregían los errores ortográficos o de redacción. Les menciono, había unas tiras de un material que permitía ponerle corrector a nuestro trabajo, pero en unas pequeñas láminas de corrector que nos permitían esta opción. Más sin embargo, tal vez familiares utilizaron otra técnica o usaban el corrector normal, pero como les menciono, no quedaba tan claro ni limpio el trabajo final. Una vez que tengan esto como evidencia, recuerden tenerlo en su cuaderno y mandarlo fotografía, además de la tabla anterior. Bien, luego de que hagan esas actividades, vamos a entrar a nuestro proyecto final de segundo trimestre. Recuerden que esta es la última sesión en la que estaremos elaborando alguna actividad. Los días que restan les estaré diciendo qué generaremos. Pero bueno, en esta ocasión vamos a elaborar un dibujo de cómo imaginamos que será la computadora del futuro. Como ven, estuvimos analizando máquinas de escribir, mecánicas, eléctricas y las computadoras. Así que, ¿qué creen que siga después? Vamos a agregar, además del dibujo, las características que la harán más eficiente que las computadoras que existen hoy en día. Entonces vamos a hacer este dibujo. Por ejemplo, yo les estoy presentando algunas imágenes que encontré en internet. Ustedes lo van a hacer pues guiándose de estas o de lo que ustedes se imaginen de la computadora del futuro. Y ya nada más lo único que le van a agregar pues sería un escrito con las características donde ustedes describan qué situación ven con respecto a diferencias a las computadoras actuales. Otro ejemplo que podríamos tener sería el siguiente. Como vemos aquí ya pues ahí muestran que la computadora tiene diferentes áreas con respecto a las actuales, incluso su control tal vez pueda ser ya desde la mente y pues ustedes van a escribir cuáles son las características que notan con respecto a los cambios de esta computadora que están proponiendo del futuro. También podemos observar que también pueden ser ya más como una tablet que tengan casi todas sus partes táctiles. Y aquí podemos ver otro ejemplo donde ya sean lentes, donde podemos tener una realidad aumentada de lo que estamos manejando en la computadora. Y pues incluso estos lentes de realidad virtual, donde todo lo que veamos sea virtual y podamos controlarlo y manipularlo con nuestras manos. Son ejemplos, como repito, ustedes imagínense uno con todos esos ejemplos, hagan el dibujo y escriban las características. Si alguien lo quiere hacer digital, pues coloca una imagen que haya encontrado en internet que se asemeje a lo que ustedes están definiendo como su computadora del futuro y nada más agreguen el escrito de las características que la hacen más eficiente. Bien chicos, sería todo por la sesión del día de hoy. Recuerden mandar las evidencias de las actividades previas al proyecto final y también de este proyecto final. Para este van a tener varios días. Como les menciono, les voy indicando pues cómo van a ir generándolo poco a poco para que puedan mandarlo en esta semana. De mi parte es todo. Recuerden tener todo listo y enviar sus evidencias lo antes posible. Les deseo que tengan un excelente día.